¿Cómo andás, Pablo? Pablo Orsi nos acompaña esta mañana y también a Claudia, que está al lado mío, a Claudia y a Juan. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Tanto tiempo? Muy bien, bueno, buen día. ¿Qué análisis haces vos en este momento? Me parece que si nos quedamos solamente con la foto del final, nos vamos a perder una película que nos trajo hasta acá. Si quisiéramos hacer un corte caprichoso, quizás todo empezó en 2002, un poquito antes de aquel choque en primera ronda, de aquel fracaso deportivo comandado por Marcelo Bielsa en Corea y Japón. Y digo un poquito antes porque Pekerman dejaba a los juveniles y se abandonaba un proyecto, el proyecto que sí ostentó Francia contra nosotros. Después llegó Bielsa, tuvo un ciclo con buenas y malas y terminó con un gran fracaso. Y a partir de ahí la debacle. Quizás el último sentido común fue por Pekerman en Alemania. Digo sentido común porque dirigió a aquellos que había formado en los juveniles. Y a partir de ahí un sinfín de sinsentidos. No es casualidad haber llegado hasta acá. No es casualidad tampoco que se haya consumado el mayor fracaso desde 2002. Y en el medio, recuerden, para no aburrir, porque son un montón de datos, pero en algún momento esta AFA tuvo una elección 38-38. Poco después, Armando Pérez, uno de los 232 presidentes que hubo en ese momento, decía, me reuní con Miguel Ángel Russo para que sea candidato y con uno más que no recuerdo el nombre. Ese que no recordaba el nombre terminó siendo el técnico, fue Bauza. Bauza. No recordaba el nombre ni de quien terminó siendo el técnico. Sí, tal vez en parte te hago un paréntesis. Coincido en el 100% en el diagnóstico, en el análisis. El paréntesis que hay que hacer ahí respecto de Armando Pérez es que eso lo que hace es poner en evidencia los hilos. Armando Pérez era una marioneta sentada en el sillón de la AFA manejada por el gobierno. Y la persona que habló con el técnico, que terminó siendo el técnico, es Fernando Niembro. Por eso Armando Pérez no tenía ni idea de lo que iba a pasar porque era el que menos poder de decisión tenía. Era el hombre que Mauricio Macri quiso sentar en el sillón de la AFA cuando todavía se pensaba en elecciones. Y terminó siendo en un proceso de intervención que, lejos de normalizar la AFA, es parte responsable de lo que ocurrió ahora, digo, este desmanejo, tener 3 técnicos en una eliminatoria, ir con uno para allá, después con otro para allá, después con otro para allá, en el sentido de lo que entienden o proponen futbolísticamente, en algún momento lo pagás, digo, no podés descansar siempre en la capacidad individual de los jugadores. ¿Con qué sensación te quedás vos, Clau? Con gusto a poco, me hubiese gustado que continúe un poquito más. Casi milagrosamente, ¿no? Porque es lo que decían ustedes respecto a que no había conformación de equipo, eran todas cualidades individuales y no se veía un equipo formado, por lo menos en los últimos partidos, que sean similares. O sea, siempre había una nueva opción de Sampaoli y lo digo desde el desconocimiento. Claro, pero eso está bueno porque eso está en la mesa de todos y me parece que un poco ha dejado esta sensación. Incide esto que dice Claudia de que tal vez no se vio un equipo consolidado, constituido o pensado como eso, como una unidad. ¿Incide en el rendimiento de una selección en un mundial, en una competencia de tanta exigencia como es esta? Posiblemente incida en la confianza. Un entrenador se basa siempre en una sigla, en el CIS, en la C, en la I, en la S. Es el conocimiento, en la intuición y en la suerte. ¿El conocimiento lo lleva Sampaoli a la selección argentina? Sí, indudablemente. Arrancó dirigiendo en Casilda, colgado de un árbol, y terminó de la selección argentina. No estamos hablando de un tonto, es un tipo que sabe lo que hace. Ahora bien, eso no implica que haya estado a la altura de esta selección argentina. Son dos cosas diferentes. La intuición... Digamos que pensar que Sampaoli es solamente el problema sería un facilismo de nuestro lado. No es un grupo de futbolistas sencillos. La verdad que la llave de la selección argentina hace rato que no la tiene solamente el entrenador y eso es un problema. Y en esas 3 patas, en el conocimiento, la intuición y en la suerte, y lo que mencionaban recién, la intuición es la que usa el técnico para tratar de planificar un partido, imaginarse cómo puede llegar a ser. La suerte es que después los jugadores traten de llevar adelante de la mejor manera eso que él pensó, y que tenga a Di María pegándole de afuera y clavándola en un ángulo, o a Mercado queriendo sacar el pie y termina convirtiendo un gol. Argentina tuvo incluso un poco de suerte, por eso son 3 goles, si no ni siquiera. Sí, yo igual me parece que si algo no tuvo Argentina, salvo ayer en el episodio, yo no lo atribuiría a la suerte, no digo lo estés haciendo vos, pero digo no le atribuiría a la suerte el gol de Di María, porque si no también le podemos atribuir a la suerte el empate de Francia. Digo, ¿cuántas veces el lateral derecho de Francia va a patear al arco desde ese lugar y de esa manera y la va a poner
poner donde la puso. Me parece que eso ya corresponde más a la jerarquía de los jugadores, más allá de que no responda a una situación planificada. Lo de Mercado sí es fortuito porque está ahí parado, no queda claro si él se quiere correr, si la quiere parar o qué, pero termina generando un desvío que es determinante. Me parece que Argentina no tuvo en ningún momento suerte en este Mundial, en diferentes sentidos. Podemos empezar en la lesión de Romero, si se quiere trazar una línea. Pero bueno, también creo que la suerte, vos no podés depender todo el tiempo de la suerte, y que lo que decía Claudia, vos cambiás esto, cambiás el otro, lo que marcábamos de los procesos, y bueno, terminás descansando demasiado en la suerte cuando no tenés un norte y un rumbo. Me parece que eso es clave. Yo lo que coincido con Pablo, que me parece que no estuvo a la altura Sampaoli. Me parece que si alguien no estuvo a la altura en este Mundial, en la delegación argentina, es Sampaoli. Pero tuvo mucho tiempo, digamos, para conformar un equipo. Porque no, pero es que me parece eso. Es un técnico que como atenuante tuvo 1 año y pico para trabajar, que asumió en el medio de un maremoto, porque Argentina se estaba quedando afuera del Mundial, quedaban 4 fechas, pero que en esa situación, que ya de por sí era muy compleja, él eligió un camino que es válido, digo, son decisiones, y él asume el riesgo de elegir o jugar con 3 o jugar con 4, o llamar a este o ya no llamarlo. Tomó un montón de decisiones que no terminan de tener sentido, y que a la distancia también nos empiezan, al menos a mí me hacen preguntarme, ¿cuál fue la decisión respecto de Icardi, a quien le dio solo 2 partidos? Lo mismo que vos. A ver, a veces una selección tan pesada como la Argentina, como puede ocurrirle a un club grande acá, la oportunidad es una, y si no la supiste aprovechar, tal vez te pasó el tren. No es el caso de Icardi, porque va a volver, porque es el futuro de la selección, pero me refiero a ese momento. Quizás si él metía un gol en ese momento, cambiaba su historia. Después podemos discutir si está bien que el técnico te dé solo 2 partidos o 10, o si en efecto hay algo de parte del grupo que rechazó la presencia de Icardi. Pero respecto de lo que le preguntabas vos antes a Pablo, si cuánto pudo decidir, me parece que está mucho más instalada de lo que realmente es esa idea de que todo lo deciden los jugadores. Coincido que es un plantel de peso y que tienen muchos, casi 20 años en la selección argentina, y yo no veo mal que se consulten y se consensúen determinadas cosas con los jugadores, siempre en un marco donde quede claro quién es el que conduce y quiénes son los que interpretan. Siendo tan grandote no llegó, es una decisión, pero que ni siquiera se le puede achacar. Después hubo un tiro en el travesaño y los demás fueron goles. Sí, pero también hay una animosidad. Si ese mismo gol que le hicieron a Armani, si lo hubiesen hecho a Wilfredo Caballero, lo estaban colgando el Piazzale Loreto como a Mussolini. O lo mismo también planteo respecto de Pavón. Se insistía muchísimo con la presencia de Pavón, que es uno de los cracks a futuro. No es un crack, porque no lo demostró, pero es una de las joyas que tiene Argentina, un potencial crack. Y tiene una irreverencia que no tienen otros. Claro, ¿Le pero pasaban la pelota? Lo que no le sí, no, esa idea de que no se la van a pasar, los jugadores quieren ganar, no es que no se la van a dar. Por eso digo que no se cumplió el plan. Mucho porque no se la pasaban, por lo menos en el pero primer no logró desequilibrar nunca, y no le estoy echando la culpa a Pavón. Lo que digo, nos enfrentamos ayer a una selección que realmente es candidata y tiene un montón de argumentos para hacerlo, a ganar el Mundial. Es lo que nos pasó en su momento con España. Son selecciones que cuando los jugadores decían están un escalón o 2 arriba, acá decían cómo van a ir con esa mentalidad al Mundial. Son realistas. Y sobre eso que decís vos, Alexis, ¿cuáles son para ustedes los que sí o sí tienen que quedarse de cara al Mundial de Qatar? Bueno, depende de quién siga, ¿no? Bueno. Hablo del entrenador, pero claramente, y tomo el hilo de lo de Pavón, Pavón es alguien que por lo menos nos ha despertado un interés para tratar de seguir viéndolo. Totalmente. Después veamos cómo prospera. Es un chico que tiene futuro europeo seguramente, y eso lo va a potenciar también. Armani, y lo va a mejorar. ¿tiene que quedarse? Yo sí creo que si hay un lugar deficitario es el arco, sin dudas. No aparece Rulli hace ya 3, 4 temporadas que no da señales de ser el arquero del futuro. Igual me gustaría verlo un poco más a Armani en la selección, ¿eh? Porque cuando lo citaron puso la dirección en el Waze para llegar al predio de Seiza. Por eso, a mí me parece que vino de un semestre increíble en River y se ha ganado los méritos para estar. Pero Argentina termina llevando tres arqueros que no tenían experiencia nula en la selección. Claro, sí. No, Armani me parece que es un arquero con el que hay que apostar a la reconstrucción, porque además es un arquero que está vigente y que está en gran nivel, ¿Guzmán? digo. Y Guzmán es un poco más grande, yo, qué sé yo, hay que ver. A mí me gusta mucho Andrada, que es el chico de Lanús, pero que también son jugadores a los que después hay que verlos con la camiseta de la selección puesta. Porque pesa. La pareja de centrales tiene años todavía como para la reconstrucción, y también es una posición donde
al menos los primeros años. Pasa que acá también es difícil pensar en el Mundial de Qatar dentro de 4 años. Yo creo que el único que es imprescindible es Messi, y después tenés casos aislados o sueltos. Sí, igual de la pareja de centrales hablamos de Otamendi, porque en realidad a Otamendi le cambiaron más de pareja que en el Tinder. Sí, no, le pusieron a Facio, después le pusieron a Rojo, después se evaluaron con Mercado. Eso también tiene que ver con los mensajes que da el entrenador. Totalmente. Otamendi no sabía con quién iba a jugar. No. Era el sorpresusto, se levantaba y decían, vas a jugar con Rojo. Sí. Y después con futbolistas que fueron, entraron por la ventana y terminaron siendo Enzo Pérez. Eso es parte de lo que yo cuestiono de Sampaoli. 90 minutos. Y probó todos los días, hasta media hora antes de debutar en el Mundial, con Lo Celso, a quien no le dio ni un minuto en cancha. Lo Celso no se lo ha visto. Bueno, Lo Celso todos es los parte... periodistas deportivos lo estaban reclamando, lo venían demandando. A ver, Lo Celso es parte de los que nos deberían ser la columna vertebral o parte de esta nueva generación. Dybala, Icardi, Lautaro Martínez, Lo Celso, Ascasíbar, Paredes, Lanzini, Correa, no sé, habría que ver a Gio Simeone, a Mamana, a Foyt. Qué sé yo, hay para probar. Ahora el tema es, volviendo a lo que planteaba Pablo inicialmente, acá esta selección se nutrió en buena medida todo este proceso con jugadores surgidos del Mundial Sub-20 2005 y 2007. Estamos hablando de hace más de 10 años, fue lo último de Tocali en los juveniles. Y acá después no apareció un juvenil que vos digas, che, tal juvenil. Es este jugador, aquel otro, que aparecen porque te aparecen acá, porque acá tirás en tu casa una semilla para poner tomate cherry y un jugador capaz que te aparece. Pero es más milagroso que algo buscado y parte de un proyecto. Mismo Uruguay, sin ir tan lejos, te muestra la inserción de jugadores nuevos que responden a un proyecto. Y que tienen son la consecuencia de un proyecto. Acá tenés todos jugadores sueltos que habrá que ver cómo los unís, quién está al frente de ese proyecto y qué es lo que pretendés. Pero, digo, hay un proceso de reconstrucción inevitable. Sí, mismo, por ejemplo, ya que hablas de Uruguay, el director técnico de Uruguay, ¿hace cuántos años que está a cargo de la selección? Desde el 2006. Tocaste un tema genial, porque... bueno, porque vos le tenés que dar también tiempo. Vos no podés pretender que un gerente cualquiera de la institución que sea un seleccionado, sea C5N o lo que sea, solamente no le podés dar una temporada. Pero tenés que dar continuidad. ¿Sabés cuál es la principal diferencia con Uruguay? Hay un respeto hacia el liderazgo del maestro Tavares, Claro. Sí. que te cambia la ecuación. Porque después Uruguay tiene la posibilidad de jugar con Cavani y con Suárez. No sé si tiene mucho más de ese nivel. Ahora, lo que sí tiene Uruguay, tiene un respeto por el liderazgo de quien comanda. Sí, pero para mí lo que tiene Uruguay principalmente es un método y una idea. ¿Cuál y es? Un proyecto. Uruguay se sabe perfectamente a lo que juega y tiene una idea futbolística que viene repitiendo desde hace una década, tiene los intérpretes adecuados para esa idea, pero además trabaja sobre una idea. Digo, a Uruguay el 5 era Arévalo Ríos, está grande y no le aparece de casualidad porque corrieron el Termo y el equipo de Mate un 5 como Torreira. Le aparece porque es consecuencia de un proceso de juveniles y ahí le aparece, es una selección a la que también le está llegando el tiempo. Cavani y Suárez son también producto de ese sub-20 del 2007, pero viene trabajando en eso y juega de una manera con el 4 acá, o sea, es lo que Bianchi decía, la cocina en la cocina, el inodoro en el baño, la cama en la habitación. Eso tiene Uruguay. Pero corríjame si me equivoco, cuando Chile quedó eliminada de la posibilidad del Mundial, ¿no habían dicho que Chile tenía un proyecto y que era... Bueno, pero Alemania también lo tenía y te puede pasar que pierdas. Claro, por eso, o sea, ni siquiera un proyecto pero te es mucho asegura más, algo. Digo, te acerca mucho más al éxito, o me parece que te da muchas más garantías tener una consecuencia en el trabajo, tener una coherencia, tener un proyecto y después puede la pelota entrar o no. Digo, Alemania se queda afuera teniendo un proyecto que es el más largo de la historia. Alemania tuvo 8 entrenadores desde que se fundó la Federación Alemana de Fútbol hace 100 años. Argentina 8 en 14 años. Y el único que le pasó cerca a completar 4 años de trabajo fue Sabelli, llegó a la final del Mundial. Claro. No digo que sea por eso, pero de Peckerman para acá o de Bielsa para acá, ningún entrenador llegó a dirigir un periodo lógico, que es de Mundial a Mundial. Claro. A poder trabajar sobre una idea. Digo, acá cuando él habla del 38 a 38 y del AFA, lo hablábamos hace una semana cuando no se sabía si iba a pasar Argentina a octavos.
Martino estaba al frente de la selección que venía de llegar a la final del Mundial después de un proceso de 4 años, con sus diferencias respecto de la idea y propuesta futbolística en cuanto a lo que proponía Sabela, pero encaró un proceso de renovación en algunos puestos, lo adaptó también a su idea futbolística, llegó a 2 finales de Copa América, estaba trabajando con los juveniles para ser él quien dirigiera los Juegos Olímpicos de Río, porque entendía que parte de la renovación tenía que venir de esa camada, y los clubes no le daban los jugadores, la AFA no le pagaba, tampoco hacía nada para que los clubes le dieran los jugadores. No le aseguraron a Alexis ni la plata para el almuerzo de los futbolistas al Tata Martino del plantel de los Juegos. Entonces digo, estamos hablando hace 2 años esto, ¿eh? Claro, por No eso es que digo, pasó hace 4 siglos, por no eso estamos hablando de fueron historia. 2 finales de Copa América y acá Ahora, miren, cuando hubo, perdón que te interrumpa, pero estaba pensando sobre todo lo que estaban volcando en esta mesa, que es súper interesante. Cuando hubo acá un proyecto para apostar a nuestros deportistas en general, los deportistas olímpicos, cuando realmente... Cuando tuvieron las condiciones para enfocarse en su trabajo, y acá cuando dicen el charter aquel, la cosa aquella, digo, son deportistas de élite, pasan Habla todo con el cualquier mundo. pibe, no sé, suponete, los que se dedican a los deportes Sí, de agua. preguntale ahora que le sacaron un montón de plata a los deportistas olímpicos que podían viajar a torneos internacionales que antes no podían. O sea, somos un país recontra futbolero. Ahora, realmente, estamos a la altura de, como país, digo, no nosotros, que en tal caso ocupamos la nada misma en esto, pero ¿estamos realmente desde el punto de vista institucional a la altura de lo que después le demandamos a la selección? A mí No. me parece que la Federación Argentina, en cuanto a organización, estructura y conducción, debe ser de lo peor entre las que se pretenden potencias mundiales. Mira, si esta bofetada va a encaminar o por lo menos tratar de enderezar hacia un rumbo que va a tardar si se llega a elegir la dirección correcta, nos vamos a dar cuenta el año que viene. Argentina el año que viene tiene que jugar la Copa América de Brasil, que será en Brasil, en junio del año que viene. Sí. Un año después hay otra Copa América más. Vamos a ver, si se queda Sampaoli primero, ¿sí? En off los dirigentes te dicen el ciclo está terminado, pero no los vamos a echar porque nos sale 15 millones de dólares. Sampaoli en off te dice yo no me quiero ir, me quiero quedar, me costó mucho llegar hasta acá. Y bueno, ayer él no lo decía. Claro, Sampaoli no se va a bajar ahora de esto, más allá de que se puede evaluar su trabajo. Y por otra parte, y más allá de la evaluación que estamos haciendo sobre el trabajo de Sampaoli, me parece que alguien le firmó un contrato y se tiene que respetar. Y ese alguien que le firmó el contrato, entre otros, recién ayer apareció en la cancha. Y es Daniel Angelici. Y fue el que lo fue a buscar. Y no es por decir se tiene que ir Angelici del AFA. Digo, salgan y pongan la cara y respalden al tipo que eligieron para trabajar. Sí, sí. O si no, háganse cargo de que para ustedes fracasó el proyecto, más allá de lo que podamos decir 2 periodistas sentados en televisión, y tomen la decisión que tengan que tomar. Pero de una vez por todas, den una muestra de que de verdad les interesa la selección, mucho más que poder viajar ellos a los torneos o que hacer el lobby necesario como para ocupar ciertos lugares. No me quiero poner romántico, pero en toda esta polémica y en todos estos detalles, en este queso gruyère que es la selección, que tiene agujeros por todos lados, la verdad es que estamos pasando por alto que quizás fue el último mundial de Messi. Claro. Y si no fue el último mundial de Messi, cronológico, fue el último mundial de Messi siendo Messi. Sí, de Messi con los suyos, claro, con su generación, digamos. No, pero difícilmente Messi a los 35 años en Qatar sea este Messi. Sí, sí, o Difícilmente llegue siendo con el la mejor del corona, mundo. claro, Quizás totalmente. llegue siendo uno más, un valor agregado. Sí, sí, sí. Y nos pasamos, Messi estuvo, lo dejo de lado el 2006 de Alemania porque prácticamente no participó. 2010, 2014, 2018. Siento que por momentos somos como cavernícolas mirando un producto importado que nos regalaron y un reloj y se le está terminando la pila a Messi antes de que terminemos de entender su uso. No lo terminamos de entender nunca. Hablamos en los medios en todos lados que a Messi le faltan socios. Mentira. A Messi no le faltan socios. Messi necesita un equipo, necesita un contexto. Fíjate que en el único partido que se lo vio algo parecido a ese Messi que nos despierta a aquellos que nos gusta el fútbol esas sensaciones, fue el partido contra Nigeria, que fue el único partido con un funcionamiento colectivo más o menos respetable. Más o menos respetable. Messi necesita, hablábamos de socios, Messi necesita socios, necesita un equipo. Le pedimos que, ¿qué hace Messi en Barcelona todos los fines de semana? Es el eslabón, no es el eje. Es el salto de calidad de un equipo que juega solo, sin él, y que él participa casi como un zarpazo, aparece y resuelve. Sí, Ahora, es una parte más, digo, es una parte determinante, pero es una parte más. En el Barcelona no se ven fotos de Messi rodeado por 5 rivales. No. Porque si en el Barcelona marcan 5 tipos a Messi, aparece Iniesta, aparece Felipe Coutinho, aparece Xavi, Paulinho, sí. aparece Suárez, digo, aparecen un montón, aparece Jordi Alba.
Digo, coincido plenamente con él. Ahora, Acá nunca se construyó algo alrededor de él, no se pudo construir. ¿Podemos pensar en una selección sin Messi? A mí me parece que sería un desperdicio. Después también hay que ver cuál es su energía para seguir con el nivel de carga que lleva un pibe como él hace tantos años y teniendo que bancarse. Si nosotros miramos así y es tierra arrasada, ¿sabés la sensación que algunos decían, ¿cómo Messi ayer no habló? Y yo creo que en primer lugar porque pagaba 2 pesos, que la primera pregunta era, ¿te vas? ¿Seguís? ¿Te renunciaste? ¿Te vas? ¿Te quedás? ¿Vas? No debe tener ganas de contestar a eso y además debe tener una ensalada rusa en la cabeza, pobre pibe, digo, se le acaba de terminar probablemente su último mundial y de mínima compartir el vestuario. Yo ayer pensaba, corriéndome del rigor periodístico, yo lo veía a Mascherano y no podía evitar emocionarme porque digo, ese pibe está viendo imágenes que ya no se van a repetir, se está saludando por última vez en un vestuario con ese utilero con el que tal vez mañana se junte a comer un asado, pero no van a estar más en la escena que compartieron durante 19 años. Ayer se terminó una etapa para muchos jugadores de esta selección que para mí con el tiempo van a ser valorados, quizá no porque es una sociedad muy injusta en algunas cosas, pero no es que es una selección. Argentina venía de ganar los últimos 5 mundiales y estos pibes son los que lo chocaron. Es mentira. Esta selección, a pesar de, porque la estructura y la organización hizo todo lo posible para que chocaran, a pesar de todo eso, llevaron a la selección después de más de 20 años, de 30 años, a jugar final de Mundial y finales de Copa América. Y eso no significa que no se pueda analizar y cuestionar el desempeño colectivo individual en esas situaciones puntuales. Pero hay que valorar una situación a la que nos devolvió esta generación de jugadores. Pablo, gracias por haber venido. Por favor, gracias a usted por la invitación. Despertado temprano, un domingo, la verdad.